verso 34. Lucas capítulo 8 desde el verso 34 dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Alguien llegó a decir que antes de nosotros tener a Cristo, nosotros amábamos las cosas y usábamos a las personas, pero después de tener a Cristo en nuestro corazón, entonces amamos a las personas y usamos las cosas. Cuando conocemos a Jesús hay un cambio de prioridades, una profunda transformación en la manera en cómo vemos la vida y el ambiente alrededor de esta. Cuando Dios nos salva, en consecuencia de la salvación nos transforma, nunca nos deja iguales. Cambia nuestra relación con Cristo, cambia nuestra relación con los demás, cambia la relación con las cosas, cambia nuestra relación con el mundo. Es decir, que un verdadero encuentro con Dios nunca nos dejará iguales. La conversión es el gran milagro permanente de la iglesia. La conversión es el gran milagro permanente de la iglesia. Lo que podemos ver es que Dios continuamente hace algo sobrenatural. Y es que Dios toma hombres pecadores, egoístas, ensimismados, y los convierte en seguidores apasionados de Jesús. Es decir, que Dios obra en los hombres una transformación radical, y la Biblia no presenta la salvación de ninguna otra manera. La Biblia nos presenta la salvación y en ese sentido la conversión como una transformación radical, lo que continuamente repetimos, de que cuando Dios cambia a alguien le da un cambio de 180 grados, nunca lo deja como era antes de que lo conociera. Y yo quisiera entonces, alrededor de esta historia del endemoniado gadareno, poder hablar de uno de esos milagros que Cristo hizo mientras estuvo transitando esta tierra, y que ese milagro nos ilustra y nos muestra esa transformación interna que Dios hace en la conversión de los pecadores. En otras palabras, yo quisiera que viésemos un milagro en partida doble, porque vemos no solamente a un hombre que es sanado, sino a un hombre que al mismo tiempo es convertido y salvado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros. Sanó paralíticos, curó ciegos, curó leprosos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Y todo eso que Jesús hizo es simple y llanamente una demostración de la deidad de Dios, porque si Él no fuera Dios, era imposible que Él hiciera los milagros que llegó a hacer. Pero la Biblia siempre presenta que solo el mismo poder que actúa en Cristo para la resurrección es el mismo que actúa en aquellos que se convierten en hijos de Dios. Es decir, que nosotros que nos habituamos a observar los milagros como la sanidad, la resurrección, la multiplicación de los panes y los peces como hechos extraordinarios, debemos también aprender a apreciar lo milagroso que es la transformación de la vida de un hombre, convertirlo de una vida de pecado a una vida dedicada a la santidad a Dios. La verdadera conversión no es nada menos que la liberación milagrosa de un cautivo.
la restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio, el rescate milagroso de un alma de las manos del diablo. Y a nosotros puede parecernos sencillo cuando comparamos la transformación de un hombre pecador frente a la obra que Cristo hace cuando, por ejemplo, resucita a Lázaro. Porque tal vez externamente no puede lucir como algo impresionante, pero nosotros debemos en esta mañana convencernos que el mayor milagro que puede ocurrir en el plano terrenal y espiritual es la transformación de un hombre, convertirlo del pecado, ahora hacerlo un hombre nuevo, transformado por Cristo. Porque nosotros debemos captar lo que ocurre en esa conversión. Porque es como si Dios nos trajera de la locura a la cordura. Por eso es que el hijo pródigo, cuando es narrada su historia, el narrador dice que volvió en sí. Porque es como si hubiera estado fuera de sí, amando al pecado, siguiendo al pecado. Y Dios entonces lo trae a la sensatez a través de la obra de la conversión. La transformación de la conversión es también como si Dios abriera una jaula en la que el diablo mantiene cautivos a los hombres para darnos la verdadera libertad. Cristo sí verdaderamente entiende algo que para nosotros a veces es difícil de comprender. Y es que una persona no convertida, una persona que no ha vivido la experiencia de la conversión, es un esclavo del maligno. Una persona que no se ha convertido a Cristo es un esclavo del maligno. Y puede que su opinión sea diferente en esta mañana, pero lo importante no es su opinión, lo importante es la opinión de Cristo. Y Cristo ha dicho que si estamos sin Él, nosotros somos esclavos del pecado. El primer punto de esta historia es que hay un encuentro entre Jesús y un hombre endemoniado. Es la primera parte que nosotros encontramos. La escena se desarrolla, según la geografía bíblica, en la costa oriental del mar de Galilea. Por eso vemos que en la historia hay un hato de cerdos que se despeña hacia el mar. Ese es el mar del que se está hablando. En el capítulo 8, el versículo 22, se nos dice que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo que cruzaran al otro lado del lago. O sea que ese es el ambiente en el que ocurre esta historia. Durante la travesía usted recordará que se desata una gran tormenta, que Jesús manda a detenerse y llegan a su destino, y inmediatamente los discípulos son testigos de otro evento singular, y todo eso ocurre en la tierra de los Gadarenos. Nosotros no tenemos mucha información acerca de quiénes eran estas personas, pero lo que tenemos claro son dos opiniones muy particulares. La primera es que eran gentiles que habitaban en esta tierra, y consideran que eran gentiles porque se dedicaban a la cría de cerdos, que era un animal inmundo para los judíos. Y otros, sin embargo, opinan que sí eran judíos, pero que estaban en apostasía y que por eso estaban tan anhelantes de tener dinero que eran capaces de tener un hato de cerdos, lo que para ellos se constituía pues en ir en contra de lo que decía la ley judía, porque el cerdo era un animal inmundo. El punto es que sea una cosa o la otra, la lección es la misma. Lucas nos deja ver claramente que el endemoniado es quien le sale al encuentro a Jesús, y el evangelio de Marcos dice que lo hizo corriendo hacia él. Ahora, ¿cuál es la descripción que nos dan de esta persona? Nos dice que era una persona de la ciudad, es decir, que aunque en ese momento se encontraba como estaba, en algún momento de su vida él había sido alguien como cualquiera de la ciudad, muy probablemente criado en un hogar normal. Al final de la historia, Cristo le ordena que vuelva a su casa, ya que él en algún momento tuvo su casa
tuvo sus familiares, tuvo la gente que lo quería, tenía una vida normal. Él no nació como estaba, él llegó a estar así. La obra del maligno en el corazón de este individuo lo arrastró hasta la condición en que se encontraba en ese instante. Tanto era el daño que ocasionaba el maligno sobre la vida de este hombre, que él llegó a hacerse daño aún a sí mismo, y quizás a las personas de su alrededor podían tal vez observarlo y pensar: este es un caso perdido. No hay esperanza para una persona en esta condición, y se habían acostumbrado a verlo de esa manera, a verlo actuar como si fuera un loco. Una condición así de triste era la que ellos estaban viendo en la vida de este hombre. Un hombre poseído por espíritus malignos, esclavo del diablo, aborrecido por todos. Y uno podría preguntarse: ¿habría esperanza para un hombre así? Es un caso triste de verdad. Un caso como este, en que los familiares tuvieran que ver a su ser querido en esta condición, debía ser algo que los llenaba de mucha tristeza. Un loco viviendo en un cementerio. Un hombre que ya no vivía en su casa, en su hogar, sino que habitaba en los sepulcros, al que la gente le huía y le corría por el temor de que les hiciesen daño. Pero todo iba a cambiar en un solo instante. Y vemos la conversación que ocurre entre este endemoniado y Jesús. Este es el encuentro que hay entre ellos. Pero hay una conversación que se lleva a cabo al mismo instante y que es muy interesante. Y en el texto da la primera impresión que nos da es que tenemos a un endemoniado que dice, que le dirige la palabra a Cristo y le dice en modo de pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Imagínense que usted se encuentra con una persona a la que nunca en su vida ha visto, con la que nunca previamente ha tenido un contacto, y lo primero que le diga es: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? No me atormentes más. Nosotros podríamos sorprendernos en gran manera si al primer contacto con una persona lo que nos dice es esto. Pero lo que nos muestra este intercambio de palabras es que aunque Jesús en su omnisciencia sabía quién era él, desde su humanidad tal vez no tenía ningún conocimiento, pero este endemoniado sí sabía quién era Jesús. Este endemoniado sí sabía quién era Jesús. Y aunque fueron los demonios hablando detrás de él, Jesús sabía algo de este hombre. Es una interacción interesante. Parecían dos extraños, pero en el fondo los dos se conocían entre sí. Pero hay una orden que Cristo da, de que estos demonios o este demonio, porque a este momento nosotros pensaríamos que era un solo demonio, Él le pide que saliera de este hombre. Y cuando Jesús se encuentra con este hombre y este hombre ve a Jesús, hay un grito que lanza, se acerca, se postra delante del Señor, sabiendo delante de quién estaba. Y ahí es que Jesús le da la orden de que salga. ¿Cómo este hombre poseído por demonios reconoce la autoridad y la majestad de la persona que tiene delante? Lo que ocurrirá con la humanidad al final de la historia de la humanidad es similar a esto. Porque la palabra dice que toda la humanidad se postrará delante de Jesús. Nadie podrá quedar en pie delante de la autoridad de Jesucristo. Toda rodilla se doblará y quizá haya gente que en vida no haya querido postrarse y al final tampoco querrá postrarse. Pero la Biblia dice que todos se postrarán. Y lo que nosotros vemos aquí es que los demonios están postrándose, doblando las rodillas de este hombre, a quien tienen dominado los demonios, reconociendo la autoridad del Señor. Y ellos sabían que Jesús tenía el poder para enviarlos en un instante, para sacarlos de este hombre. Es por eso que en algunos pasajes les dice
que no les haga daño antes de tiempo. Y usted recuerda cuál es la descripción que Jesús da del infierno. La descripción que da es que es un fuego, un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Está preparado para ellos especialmente. El problema es que cuando los hombres no creen en Cristo, cuando los hombres deciden no aceptar a Cristo como su Salvador, entonces en consecuencia también están queriendo ser condenados eternamente en el infierno, que es algo horrendo. Porque el infierno no fue diseñado para los hombres en un sentido que Dios haya hecho este lugar preparado para los hombres. No, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero los mismos hombres deciden acompañar al maligno en su terquedad de no obedecer y seguir a Jesús, lo que se convierte en algo terrible. En la conversación surge algo interesante, y es que Jesús le pregunta su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Estaba hablándole al hombre o estaba hablándole al demonio? Pero lo cierto es que el que responde es el demonio y le dice: yo me llamo Legión. Legión es mi nombre porque somos muchos. Este hombre no estaba poseído por un demonio. Era una legión de demonios, y una legión podría estar compuesta por miles de soldados, hasta 6,000 soldados, dice la historia. Pero podría uno pensar que eran aproximadamente 2,000, porque eran 2,000 cerdos, y hagamos una ecuación sencilla: un demonio por cada cerdo, 2,000 mínimo. Y uno podría preguntarse en esta mañana: ¿cómo es posible que en el corazón del hombre haya miles de demonios poseyéndole? Solo la idea de la posesión de un demonio es fuerte. Imagínense lo que significa estar poseído por miles de ellos. Es tan impactante como cuando uno lee en aquel momento cuando Jesús despide a Judas después de estar en medio de ellos, y dice que en ese momento llegó Satanás y llenó su corazón. O sea que en ese momento el príncipe de los demonios llenó el corazón de Judas. Eso es algo horrendo. Obviamente las personas, cuando veían al gadareno, lo que veían era un loco. Lo que veían era alguien que estaba fuera de sí, al punto que no estaban conscientes de lo que verdaderamente ocurría en el corazón de este hombre. Y yo pienso en ocasiones que la realidad del mundo actual no es tan lejana a la que vivía este gadareno. Nosotros vemos cosas en la actualidad que no sabemos a qué atribuírselas. Hay algunos que dicen que es la enfermedad mental, que es la temporalidad, que tal vez son los métodos de crianza, que tal vez son los traumas que ha vivido la persona. Pero la realidad es que los periódicos y los noticieros están llenos de realidades que salen del razonamiento humano, que es imposible para nosotros establecer una causa aparente o una causa que cognitivamente sea aceptable sobre el comportamiento de la gente. Y uno podría pensar en esta mañana: oiga, ¿qué ocurre con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué vive de esta manera? Pues lo que yo podría pensar es lo que bíblicamente tenemos que reconocer. La humanidad no actúa de esa manera ni siquiera porque quiera. Es porque el poder del mal domina su vida. Es porque el control de sus acciones y de su comportamiento no es otra cosa que el resultado del control de los poderes demoníacos sobre su vida. Y tal vez a usted le parezca: oiga, Darwin vino hoy como muy explosivo hablando del demonio. No, no se trata de eso. Se trata de que en el plano real, ¿cómo es posible que un niño asesine a su padre y a su hermana? Lo vio. Estoy hablando de cosas que suceden en otra estratosfera. Eso sucedió en esta ciudad. Pudo ser su vecino. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Los patrones de crianza, la historia de vida, tal vez los traumas. No, hermano. Lo que pasa es que el poder del mal domina sobre la gente. Y si nosotros pudiésemos ver con ojos espirituales, podríamos entender cómo en tonos de color veríamos la oscuridad del mundo.
Lo que nosotros somos hoy no es el resultado de qué personas tan éticas, tan morales, tan preparadas cognitivamente. No, hermano. Lo que nosotros hoy somos se lo debemos a la obra de Cristo en el Calvario, que quitó de nuestra vida el poder del pecado, el poder de la maldad, transformó nuestra historia, nuestra realidad. Todos nosotros éramos antes de Cristo esclavos del pecado, dominados por el pecado. Yo ayer decía, viniendo al programa de 6 de la mañana, veía el montón de jóvenes que salen de ahí, de los sitios de rumba, y a un señor borracho a las 6 de la mañana. ¿Usted sí cree que una persona consciente, después de 5 días de arduo trabajo, de duro trabajo, de tener que ir lejos de su casa, subir al Transmilenio, soportar a jefes que no son justos, por ejemplo, ganarse un par de pesos y de manera consciente el viernes en la noche ir y gastárselo todo en alcohol? Ninguna persona consciente lo hace. Tienes que estar muy loco, muy raído de los cabellos para abandonar a tu familia e irte para un sitio de colores oscuros, de luces fluorescentes que alteran aún tu cognición. No es que la gente quiera, es que la gente es esclava del pecado. Por eso lo que ocurre en el momento cuando nosotros invitamos a alguien a que venga al altar para hacer una expresión pública de su entrega al Señor, no es un acto meramente formal, hermano. Si nosotros lo viésemos con ojos espirituales, es un hombre poseído por el pecado, cubierto por el pecado, y un Dios con sus brazos abiertos y extendidos, intentando romper las cadenas, quitar ligaduras, apartar demonios, apartar vicios. Es una pugna espiritual. La gente no es como es porque quiere, es porque el poder del demonio los tiene dominados. ¿Quién conscientemente decide acostarse con hombres o mujeres enfermos, terminales, con enfermedades de transmisión sexual? ¿Quién? Pero el pecado toma a la gente, lo controla y lo lleva a un lugar donde ni siquiera ellos tienen control sobre sí mismos. Pero el hombre es sanado, el gadareno es liberado. Pero de lo que yo quisiera aprovechar estos últimos minutos es que cuando los hombres de esta ciudad observan que este endemoniado es liberado, entonces los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es impresionante. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. Le rogó que se marchase. Parece un contrasentido lo que estamos leyendo, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Nosotros tenemos que imaginarnos lo que debió ser esa escena. Debió ser impresionante, un cambio impresionante. Qué transformación. Físicamente hablando, materialmente hablando, lo que ocurrió con este hombre es extraordinario. Pero sabemos que hay algo más detrás de la historia. Sabemos que no es meramente una transformación física, que hay una transformación espiritual. Y vemos los resultados del milagro. Ocurre el milagro, este hombre es liberado. Pero por otro lado, los dueños del hato son informados de la situación por lo que pasa con los animales. Los dueños no estaban ahí, pero todo el que vio esto se llenó de pavor y salieron corriendo. Les cuentan a los dueños acerca de lo que pasó con estos animales. Y entonces ellos se acercan a Jesús y le plantean una realidad. La realidad es que a pesar de observar el cambio tan impresionante que había ocurrido en la vida de este hombre, le piden que se vaya. Ellos le dicen que se vaya.
Este hombre que había sido sanado era un hombre que tenía familia. Era un hombre que tenía una vida antes de ser este hombre endemoniado. La gente lo conocía, sabía quién había sido antes. Y ahora, después de verlo como Dios lo transforma, tienen también miedo y le piden a Jesús que se vaya. En el principio de la historia es el endemoniado. Al final de la historia es el hombre del que habían salido los demonios. Cristo había hecho un milagro en la vida de este hombre. El resultado de lo que ocurrió en la vida de este hombre es magnífico. Pero ¿qué ocurrió con los dueños de la empresa de cerdos? Entonces toda la gente de la región alrededor le pidió a Jesús que se alejara. Estos le hacen una solicitud a Cristo: vete. Y ellos también estaban poseídos. El hombre había estado poseído, pero ellos estaban poseídos por el temor. Les dio miedo que ahora el sustento de sus vidas lo perdieran por un hombre al que se le estaba predicando cosas que quién sabe qué eran. Menospreciaron a Cristo, menospreciaron su mensaje porque sus cerdos eran más valiosos. Y es que el hombre puede aferrarse a la perdición y a la esclavitud porque ama más sus posesiones, porque ama mucho más esta vida, porque ama mucho más la estabilidad en este mundo. Y Cristo puede constituirse en una amenaza para la vida. Abrazar a Cristo para algunos puede llevarlos a tener que corregir la contabilidad de su negocio. Puede llevarlo a tener que cambiar y tomar medidas de ese trabajo en el que se encuentra ahora, porque su trabajo deshonra a Cristo, y si acepta a Cristo no puede seguir con ese trabajo. Esto es lo que estaba luchando en el interior de estas personas. Pero esto nos recuerda la historia de la mujer samaritana. Cuando Cristo habla a esta mujer en medio de la confrontación, la mujer reconoce a Jesús como alguien a quien ella debía creer y abrazarlo, que lo manda a hablar en su villa acerca de la historia que ella ha vivido, y le ruegan los de su villa que se quede. Un contraste con estos que han visto lo que Jesús ha hecho y deciden pedirle que se vaya. Las personas de Gadara fueron testigos de un extraordinario milagro. Están viendo a un hombre que ellos le tenían miedo. Era un hombre que les amenazaba su seguridad, pero ahora lo ven cambiado y deciden que mejor se vaya. En ambos casos están representados todos los que no reciben a Cristo ni creen en el evangelio, porque hay intereses que serían afectados si deciden aceptar a Cristo. Así que deciden quedarse de lejos con Jesús, pero protegiendo sus intereses personales. Porque ellos no van a ser fanáticos como los pentecostales. Ellos reconocen que Jesucristo es una persona importante, que es importante en la historia del mundo, que logró cambios en un vecino, en un amigo, que es bueno que la gente crea en Jesús, pero yo no. Yo no me volveré un fanático como los pentecostales. Yo no me voy a aferrar a Cristo. Y yo con esto termino. Una de las estrategias que más utiliza Satanás para que el hombre no entregue su vida a Cristo es el prejuicio. Es el prejuicio en contra del evangelio. Ya que la persona dice: uy, no, yo que me voy a volver evangélico, me toca cambiar de vestimenta, el modo de hablar, me toca abandonar mi vida, mis intereses pueden ser tocados. Y tienes razón. Si Cristo llega a tu vida en todos sus ámbitos tiene que ser afectada. Si Cristo llega a tu vida, todos los ámbitos de tu vida tienen que ser transformados. Yo no puedo prometerte en esta mañana que Cristo va a llegar a tu vida a ser un espectador de lo que haces. No, así no es Cristo. El Cristo que yo te predico se mete en tu vida en lo que tal vez tú no quieres que se metan. El Cristo que yo te predico es un Dios que le genera importancia a lo que haces, lo que piensas, cómo hablas, lo que ves. Si eso no ocurre en tu vida, yo quiero decirte que no has conocido al verdadero Dios y la vida eterna. Yo quisiera invitarlo a estar en pie en esta mañana y a motivarlo a que abandone sus prejuicios y a que acepte a Cristo con toda la tranquilidad del mundo,
sabiendo que Cristo va a llegar, va a impactar, va a transformar, va a cambiar toda tu vida. Todos los ámbitos de tu vida van a ser afectados por Cristo. Cristo no va a ser un invitado de piedra. Él va a opinar sobre lo que haces. Oremos. Eterno Dios, soberano Salvador,